Muchísimas gracias, directora. Gracias por tu cariñosa invitación y, como no, en el día de hoy, muchísimas gracias al público, porque es muy gratificante darles aquí a estas horas y para escuchar algo que nos incumbe a todos, que es la reciente obra publicada por el profesor Julián Casanova. Tengo, por tanto, el gratísimo honor de presentar al buen colega y el gran amigo Julián Casanova. Y más aún porque lo hago en este centro tolosano del Instituto Cervantes de Toulouse, de alguna medida también mi casa. Julián Casanova, ya lo ha dicho la directora, es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, ha sido profesor y es profesor visitante de la Central Open University de Viena, antes lo fue de Budapest, ahora, como él ha señalado antes, universidad que ha pasado yo creo que con gran desventura y por la acción de Viktor Orbán, el presidente de Hungría. En Budapest ha pasado a Viena porque, como digo, Budapest se cerró hace 2 años, ¿no? Un poquito más. Entre otros méritos académicos, ha sido profesor e investigador visitante con largas estancias en el Queen Mary College de Londres, en la Harvard University. En fin, creo que en la solapa del libro se cuenta detalladamente todos sus méritos universitarios y como gran investigador. Casanova, lo ha dicho la directora, es uno de los principales historiadores españoles del siglo XX, reconocido internacionalmente por sus estudios sobre la guerra civil española, y en abril de 2021 el gobierno de Aragón le concedió el premio de las letras aragonesas. Su último libro es Franco, editado por la Real Administración Crítica de Barcelona en este año que vivimos. Y una curiosidad que quizás conozcan ustedes y que contribuye a la alta consideración que se tiene al investigador Casanova. Fue asesor histórico de la película de Alejandro Amenábar, Mientras dure la guerra, de 2019, si no me traiciona la memoria. Y entre otros títulos de esos que bordean el alma, Julián es un amigo ilustre del Instituto Cervantes. Últimamente se asoma a la pantalla de televisión rondando la medianoche para hablar de historia, para divulgar el pasado y acercárnoslo como si lo tuviéramos a la vuelta de la esquina. Una especie de píldoras amables y sabias de la historia contemporánea. Conocí a Julián allá por 2009 en Budapest, donde yo era director del Instituto Cervantes de aquella ciudad que engalana el Danubio. 6 años después volvimos a vernos aquí, en Toulouse, en esta misma sala, el 25 de octubre de 2019, con motivo de un coloquio internacional universitario que me cupo el honor de organizar y que titulamos Brazo y puño en alto en el franquismo. Recuerdo que mis alumnos universitarios de entonces quedaron fascinados por su palabra. Palabra de maestro, con gran generosidad intelectual y bonomía. Hoy viene a presentarnos su último libro, Franco, un volumen de excelente y bella factura, editado, como decía antes, por Crítica, que está alcanzando un merecidísimo éxito. Tremendo. Gracias, Julián, por acercarte a Toulouse para compartir con nosotros tu buen hacer, tu magisterio y los afectos. Tras este apunte liminar, diré que en las presentaciones de libros suele olvidarse algo que me parece de capital importancia. No quisiera yo pasar por alto la dedicatoria del libro a Lourdes, tu compañera de vida, y a ese hijo vuestro, Miguel, guionista premiado de envidiable juventud y director de cortometrajes. Es de justicia recordar estos granitos de arena y los cariños imprescindibles, que son ánimo y sostén para el investigador, creo yo, para la buena causa del narrar la historia.
porque Julián sabe narrar la historia. Permítanme que empiece por el final, destacando la originalidad de la nota final que tiene el libro, que a modo de coda cierra magistralmente el diálogo que ha mantenido el historiador con el lector, con nosotros mismos, durante casi 500 páginas, vertebradas en 5 partes, y si se prefiere, en 30 rotundos capítulos. Esa nota final es una nota inmejorable, yo diría una especie de autorreseña, de un logradísimo remate o colofón de su propia obra, de Franco, y a ella nos referiremos más tarde. Pero no quiero olvidar que el libro se acompaña de una bibliografía comentada exquisita, una biografía de cada capítulo y, sin desperdicio ninguno, una cronología final utilísima. El profesor Casanova reconstruye los distintos tiempos de Franco. El jovencísimo militar de 10 africanos, el aprendiz del terror como arma de guerra, el golpista enviado por Dios, el deudor de Hitler y Mussolini, el salvapatrias investido de caudillo, el agónico dictador en la paz de Madrid, que es el Franco de la historia. El dictador muriendo en la paz. Como lector curioso que soy, más que desde mi cátedra académica, me detendré en los valores que, a mi parecer, enaltecen la labor del ensayista Casanova. Este libro es una literatura de ensayo, al dictado de las excelentes dotes de historiador del autor, las de un historiador en estado puro, con cultura ancha, anchísima, y una observación tremendamente perspicaz. Se trata de un ensayo historiográfico, escrito con una amenísima agilidad, una prosa elegante, pulcra, con claridad de pensamiento, lejos de diletantes decires, una obra ajena al anecdotario menor de la historia que trazan algunas biografías al uso. De la vida íntima a botadas psicológicas no esperen mucho ustedes, porque, a pesar de todo, esta obra, hasta los senderos secundarios, son siempre agradables de transitar. En suma, estamos ante un ensayo que podría resumirse bajo la máxima latina del docere delectando, enseñar delectando. Julián habla como escribe y escribe como habla. Un envidiable maridaje, sin duda alguna. Porque en Julián concurren el investigador que transmite datos y reflexiones con rigor científico, la indagación seria, minuciosa de las fuentes y propia del pensamiento analítico, y es muy capaz de contextualizar todo. Su obra se aleja del trabajo historiográfico al uso. La norma académica parece relegada, pues no hay, por ejemplo, notas al pie de página, porque se da prioridad al aspecto divulgativo, el enseñar la historia, el deleitar leyendo historia. Dentro del género del ensayo, el libro es una biografía bien diferenciada de las biografías noveladas, de la novela histórica. Aquí no cabe la ficción. Eso se queda para otras novelas o biografías noveladas. Podría extenderme más, queridos asistentes a este acto, pero creo que lo mejor es darle la palabra a Julián. Me he limitado simplemente a trazar una especie de aperitivo lector para que ustedes comiencen a deleitarse con la palabra del profesor y amigo Julián Casanova. Por tanto, yo le diría una pregunta para lanzarle un poco de reto intelectual. Él dice en una de sus páginas, y concretamente también en la nota final, dices, querido Julián, que tu obra no es una biografía convencional. Tuya es la palabra. Muy bien, muchísimas gracias por esta generosa introducción, Javier. Gracias, directora Luisa Fernanda del Instituto Cervantes, de todos los trabajadores del Instituto Cervantes. Y muchas gracias a toda la gente que ha tenido el gusto de poder venir aquí. Es un placer ver esta sala llena, un placer ver a estudiantes también. Y un placer porque estamos en momentos en los que creo que vale la pena
incidir en el valor de la educación. Mi biografía no es una biografía convencional, respondiendo a la pregunta de Javier, porque estamos en la era digital. Ya no estamos en la era en la que las fuentes venían desde los archivos, uno las difundía, había credibilidad, fiabilidad en ellas. No, la era digital ha abierto formas diferentes de escribir la historia, formas diferentes de ver la historia y de enseñar también la historia. Esta biografía está concebida en un momento, cuando yo publiqué el último libro, Una violencia indómita. Pensé que era una forma de culminar mi carrera académica, buscar una narración diferente, aproximarme a algo que yo había hecho durante 40 años, investigar la historia de España, pero también un telescopio para ver la historia de Europa, la historia universal, la historia comparada. Y cuando ya la tenía perfilada y con la editorial pactada, saldrá en el 25, porque son 50 años, este es el producto de mucho tiempo. Me escribió desde la Universidad de Michigan, que es una de las grandes universidades e instituciones del mundo americano. Me ofrecían un año de contrato para investigar solo, no tenía que enseñar. Y allí hice una cosa que me cambió, creo, también la forma de narrarlo, que era leerme todas las biografías de todas las personas que habían coexistido o que habían conocido a Franco o que eran relevantes para entender a Franco, aunque no le hubieran saludado en su vida. Y esto me abrió perspectivas de dos diferentes formas. Una, porque los historiadores que las habían escrito, en su gran mayoría, eran historiadores sólidos. Un historiador sólido para mí es aquel que prefiere la verdad relativa, la historia nunca tiene verdades absolutas, a la manipulación. Eso es para mí un historiador sólido. Un historiador sólido es alguien que no cambia sus ideas presentes porque en la historia encuentra otras cosas, o no adapta la historia a sus ideas presentes, que esto es muy típico del uso político. Esta historia no me gusta, la adapto a lo que yo pienso. No, un historiador sólido respeta el contexto, respeta la verdad relativa que tiene la historia. Y un historiador sólido en esta era digital es alguien que sabe comunicar, que sabe precisar conocimientos. Porque esto es muy importante también para los jóvenes que vais a trabajar en este mundo, posiblemente en el mundo de la enseñanza. Si no precisamos conocimientos, si no sabemos difundirlos, somos personas ajenas a la sociedad. Y esta sociedad necesita gente comprometida con el valor de la educación. Así que todo esto era el trasfondo para estudiar un personaje que había marcado profundamente la historia del siglo XX español. Fíjense que los historiadores, cuando hablamos de una biografía, tenemos en cuenta el contexto. El contexto es el personaje, el nacimiento, la muerte, el mundo en que vivió. Si ustedes ven a un personaje como Franco, imaginemos que no hubiera llegado a nada, pero estuviéramos hablando de un personaje que queremos hacer una biografía y sabemos que nace en 1892, unos años antes de la pérdida de las últimas colonias, que eso generó una cierta sensación de crisis de una nación que había tenido un imperio grande, y esa crisis salió con el noventachoyismo, con la regeneración, pero también con una percepción que Franco la mamó, la engulló en su vida, de que los políticos, los liberales, habían traicionado a la patria, habían dejado a la patria abandonada. Esa palabra que patria parece tan bonita, pero que casi siempre en este libro, cuando se nombra patria, es excluyente, porque en la patria solo entran fundamentalmente los vencedores de la guerra. Franco tiene 3 años cuando nace, tiene 3 años, es más joven que 3 años más joven que Hitler,
es 3 años más joven que el dictador portugués Salazar, 9 años más joven que Mussolini. Pertenecen a lo que Robert Wall llamó hace mucho tiempo la generación de la guerra. Son los que nacen a finales de los 80, principios de los 90, luchan en la Primera Guerra Mundial, van a las trincheras como militares en la Primera Guerra Mundial y sobre todo sufren en la Primera Guerra Mundial una percepción de que Europa se está hundiendo. Porque cuando nació el siglo XX, en los periódicos, en la prensa, en los intelectuales, en las clases medias, había una percepción de que Europa iba a ser mucho más próspera, más culta, más democrática, más rica. Todo se hundió en 1914. Esa percepción era una percepción del hombre blanco cristiano que dominaba el mundo. Era una percepción desde la metrópoli sin tener en cuenta lo que estaba pasando en las colonias. Y la Primera Guerra Mundial, que se llevó a la tumba a no menos de 9 millones de personas, puso además al servicio de la muerte por primera vez la tecnología moderna. Esta Primera Guerra Mundial, si la comparan con la guerra más cruenta del siglo XIX, la de Crimea, habían muerto unos 550.000 a 600.000 personas. El salto a 9 millones lo da la aplicación de esa tecnología moderna. Franco no estuvo en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, pero estuvo en la guerra colonial en África. En una guerra colonial que yo, en el libro, manifiesto que fue su universidad. La época de la formación de Franco y de los africanistas es la guerra colonial. Y también digo en el libro, avanzo, que él hizo la universidad, la tesis doctoral, en la guerra civil. La guerra colonial es la formación, es la universidad, la guerra civil es la tesis doctoral. Porque en la guerra civil lo que hacen es aplicar los métodos que habían aplicado en las colonias frente a las tribus y aplicarlos a lo que ellos llamaban rojos, a lo que era una enfermedad para ellos clarísima de la historia de España. En esa formación, con los africanistas, Franco sacó 4 ideas claves para entender la historia de España y la historia de Europa también. La primera, ya la he anticipado, el 98 había sido una traición de políticos frente a unos militares que se habían partido el pecho por la patria. Hasta tal punto tiene esta idea metida que cuando él hace un guión que se convierte después en una película llamada Raza, 1941, a su padre, que había abandonado el hogar en 1907, que había abandonado el hogar para irse con un amante, una vida disoluta, a su padre en el 41 reinventa la historia de su padre, que muere en el 42, reinventa la historia y lo convierte en un personaje que muere de forma heroica en Cuba. Franco es un reinventor de la historia continua y él tuvo tiempo, no como Hitler o Mussolini, tuvo 3 décadas después del 45 para reinventar, para hacer una reinvención de la historia. La segunda idea muy importante es que España sufría una larga enfermedad que venía prácticamente desde el último monarca Austria, de aquel Carlos II que sin descendencia se había creado una guerra de sucesión ganada por la dinastía borbónica, ¿no? Y que ahí había empezado, junto con la Ilustración y el siglo XIX, el declive profundo de España, que había sido una nación consustancial con el catolicismo y a partir del siglo XIX habían entrado liberales, después socialistas, después los enemigos fueron bolcheviques, después judíos y siempre masones, porque él tenía una verdadera obsesión por la masonería. Esa larga enfermedad solo se podía curar con un bisturí, con cirugía, aplicando una cirugía que era evidentemente a la altura de los años 30, en un momento en el que ya se han producido las revoluciones en Rusia,
la primera que echa a los Romanov, la segunda que lleva al poder a los bolcheviques, en un momento que ha subido al poder ya el primer ejemplo de fascismo de la historia en Italia, que ya está en el poder Hitler. Esa cirugía necesitaba políticas de exterminio, como las llamó don Manuel Azaña, ¿no? Políticas de exterminio, no de exclusión, políticas de exterminio. La tercera, muy importante, esta es importantísima, es que esa larga enfermedad necesitaba una larga cura. Luego, uno no iba al poder solo, no iba al gobierno solo para hacer limpieza y marcharse, sino que era para estar, consolidarse, permanecer en el poder. Y para eso necesitaba una trama importante de vencedores, de apoyos sociales, de apoyos espirituales. La Iglesia Católica bendijo todo aquello desde el principio, y además en un mundo en transformación. Y la cuarta idea, que me parece fundamental, es que había que borrar de España el siglo XIX, la generación del 98, la del 27, todo lo que había significado una crítica de ese orden social, consustancial, entre el nacionalismo español y el catolicismo. Todos los que habían estado frente a esa unión inextricable entre nacionalismo español y catolicismo tendrían que pagar sus pecados, tendrían que expiar sus culpas. Todo esto se llevó a cabo en una guerra civil que es consecuencia de un golpe de Estado. Ya sé que hay ahora mucha manipulación, la responsabilidad de la República, octubre del 34, no, un golpe de Estado que no triunfa, porque si hubiera triunfado no hubiera abierto una guerra civil, y una guerra civil cruel, seguida de una posguerra todavía más cruel. Yo le he llamado guerra civil paz incivil, ¿no? Porque la paz es inclemente, la paz es una victoria inclemente que se muestra en todas las manifestaciones de terror importantes. Y ahí apareció ya el primer mito que fue persistente en la historia de Franco. El primer mito que desmonto dentro del libro. Los mitos, de todas formas, aunque uno los desmonte, cuando los desmonta siempre crean también confirmación del mito, gente que se reafirma más en el mito. Y el mito era muy típico también de Hitler y de Mussolini. Y en Franco la Iglesia contribuyó mucho más que en el caso de Mussolini y de Hitler. Y es que él no tenía que ver nada con ese trabajo sucio, con la represión. Él en el fondo era una persona a la que le molestaba la muerte, el asesinato, el crimen, ¿no? Estaba al margen de eso. Hitler también transmitió esa idea. Mucha gente creía que Hitler había sido mucho mejor que su dictadura. Mucha gente en España pensó que Franco era un santo, aunque la dictadura tuviera defectos. Y desde ese punto de vista está clarísimo que esa parte de la posguerra, que coincide con la Segunda Guerra Mundial, a Franco le permitió abrir una perspectiva muy importante, que es que en el fondo él quería comer en la mesa de Hitler y de Mussolini. Él pidió comer en la mesa. Cuando digo comer en la mesa de Hitler y Mussolini, es subordinar toda su política a una potencia que se llamaba Alemania, y que España, evidentemente, no podía competir con ella. Pero como Hitler le había dicho ya a Horthy, cuando Horthy le dijo, Horthy era el dictador húngaro, y le dijo: nosotros no podemos participar después de la crisis del 38 en una futura guerra mundial con ustedes, no estamos preparados. Horthy le dijo: pues quien quiera los triunfos, que trabaje en la cocina también. Que es decir, si usted quiere recoger los triunfos de la guerra, tendrá que trabajar también fregando platos, es decir, tendrá que estar en las trincheras, tendrá que estar absolutamente con nosotros. En el 45, derrotadas las potencias fascistas,
Franco tuvo que hacer una reinvención completa de la historia. Yo no estaba con los fascismos. Catolicismo y fascismo es incompatible. El catolicismo nunca estuvo con el fascismo. Y viene el segundo mito importante. Y ahí aparece ya un personaje que es clave en la historia de Franco, Carrero Blanco, al que él no conoció en la guerra, no participó en la guerra Carrero Blanco, que siempre se trataron de usted, que nunca fue del círculo íntimo, pero estuvo 21 años de ministro. Fue el único al que nombró presidente de gobierno en junio del 73, cuando él ya no quiso ser jefe de Estado y presidente de gobierno. Y cuando lo asesinó ETA a Carrero Blanco, en diciembre de 1973, dijo: hoy han cortado el único vínculo que tenía con la vida. Es decir, algo mío se ha muerto con Carrero Blanco. Carrero Blanco en el año 45 ya le estaba susurrando al oído de Franco con informes lo que Franco quería escuchar. Él cogía informes de mucha gente, los copiaba y sin conocer a Franco le iba pasando informes. Y en un informe, nada más acabar la Segunda Guerra Mundial, le dice 3 palabras que creo que son las claves de por qué Franco se mantuvo en el poder 40 años. Ahí está todo, en esa clave, porque eso es lo que le permitió a Franco recomponer todo. La primera, unidad. La segunda, orden, aunque él puso primero orden, unidad y aguantar. 3 ideas claves que les voy a explicar y que van a ver exactamente lo que significaba. Orden es: ya tenemos a los vencidos en los cementerios, en las cunetas, en el exilio. Es verdad que la derrota del fascismo generó una subida de tono de la guerrilla, pensando que se podría derribar, pero aquello ya sabemos que históricamente era impensable. Pero el orden es, el ejército es el brazo armado de la patria. Y mientras el ejército se mantenga con la idea de que hemos ganado una guerra, que no la olvide nadie, aquí no habrá ningún problema. Cuando a partir del 45 ilustres generales que habían ganado la guerra con él le empiezan a decir: pero don Juan, usted dijimos que habría que restaurar la monarquía, Franco le dijo a Kindelán, que era el jefe de la aviación, había estado muchas veces con Goering, Kindelán, y le dijo: Kindelán, yo soy el centinela. Si desaparezco yo, desaparecemos todos. Si desaparezco yo, desaparecen tus privilegios. Si desaparezco yo, desaparecen los privilegios de todos los que tenemos a la victoria como el eje fundamental de nuestras vidas. La segunda es unidad. Porque insistía Kindelán y los monárquicos, los generales monárquicos, insistían en que don Juan se podría hacer una restauración monárquica. Don Juan había muerto ya Alfonso XIII, don Juan era el hijo, padre del futuro rey español, Juan Carlos. Y Carrero Blanco le va a ver a Estoril. Todo lo que estoy diciendo es producto de investigación, producto de mi trabajo, pero del trabajo de muchísima gente. Porque no olvide la gente joven. Siempre que se escribe historia o ciencia política o sociología, hay que reconocer lo que han escrito los demás. No solo no hay que plagiar, no solo no hay que copiar, sino que hay que reconocer lo mucho que nos han enseñado la gente que ha venido antes que nosotros. Y Varela, que es el otro general grande, que estaba casado con una ilustre carlista y que es un monárquico, pero es un franquista como todos desde ese punto de vista. Bueno, todos son 100% franquistas, lo digo en el libro, menos Carrero Blanco, que es un 200% franquista. Es el único que es 200%. Todos los demás son 100%.
Y Varela se lo dice una y otra vez, hay que restaurar la monarquía, y se va Carrero Blanco a ver a don Juan a Estoril, al exilio. Don Juan esperando que después de la caída de los fascismos, con la ayuda de Inglaterra, ¿no?, iban a restablecer la monarquía. Y le dice, mire don Juan, todo esto está en documentos, en estos momentos en la Universidad del Opus de Navarra, es curioso, todos los archivos de los grandes políticos de la transición y del franquismo, las familias, en vez de cederlos al Archivo Histórico Nacional, al Estado, se los están cediendo al Opus Dei, a la Universidad de Navarra. Y hay que ir allí a verlo. Y en ese documento, en Estoril, le dice, mire don Juan, la guerra civil ha abierto una nueva trinchera, 2 bandos, y usted tiene que saber dónde está. Se lo dice así de claro, les estoy citando palabras textuales. Si usted lo que quiere es seguir siendo una monarquía como la de su padre, como la de su abuelo, parlamentaria, liberal, olvídese. Pero si usted quiere una monarquía integrista, católica, como la que queremos nosotros, debiera decir, para eso ya tenemos monarca sin corona, que es Franco. Con lo cual, debiera decir, usted no va a reinar nunca en aquel momento. Unidad, orden y unidad. Y aguantar, esta es clave, aguantar. Le dice Carrero Blanco, nosotros no somos nadie en el mercado internacional. Pero en Potsdam, en aquella foto, ya saben, ¿no?, Truman, porque ya no estaba Roosevelt, Stalin, Churchill, en aquella fotografía famosa de Potsdam, le dice Carrero Blanco, ahí se abre un nuevo mundo, donde el anticomunismo va a ser un elemento fundamental del futuro una vez derrotado el fascismo. Y ahí nosotros tenemos mucho que decir. Nadie nos va a derrotar desde fuera con nuestro anticomunismo. Y esto le viene a Franco, 5 años lo tratan muy mal, como una especie de paria, la ONU no deja entrar a España en la nueva organización de las Naciones Unidas, en aquel momento, Inglaterra, Francia, bloquean, le retiran los embajadores. Pero en el año 50, 1950, la guerra de Corea abre una nueva perspectiva. Estados Unidos se da cuenta de que la península ibérica y España es un sitio estratégico, y Truman, el demócrata, ese demócrata que además es el que está detrás de las bombas atómicas, del final de la guerra, le dice a los militares norteamericanos que van a venir por primera vez a negociar a España, a negociar un tratado de amistad con ayuda militar, ayuda económica y a cambio establecer bases militares en España, ceder soberanía. Truman les dice, que es un poco la imagen del político británico y norteamericano, pero no de los financieros, que no tenían ningún problema ya en apoyar a Franco. Y le dice, que esto creo que es muy interesante. Miren, les dice a los militares Truman, a mí no me gusta Franco, fue amigo de Hitler y de Mussolini, persigue a los protestantes, yo soy protestante, persigue a los masones, ilustres presidentes de Norteamérica han sido masones, pero ustedes van en representación de esta gran nación llamada América. Hagan lo que usted crea que es mejor. Y Franco, a los que envía para negociar, les dice, fíjense la diferencia, les dice, firmen todo lo que les ponga encima de la mesa. A partir de ahí, Estados Unidos vino con una bendición de armas, militar, financiera. En el 53 se firma el Tratado de Amistad. En una semana se firma el Concordato, con lo cual Franco tiene ya la consolidación de la bendición de la Iglesia y la bendición muy importante estratégica internacional de Estados Unidos. Franco, cuando le dicen hemos firmado, él no está en la firma, en el Palacio de Santa Cruz,
le dicen hemos firmado ya el tratado, dice por fin he ganado la guerra civil. Él sabe que a partir del 53 no va ya nadie a ser una amenaza desde el exterior. Ahí está el hilo conductor de mi libro. Franco es un dictador todopoderoso en el interior y dependiente en el exterior. 3 presidentes de Estados Unidos, los 3 republicanos, fueron a ver a Franco, a saludarlo. Nunca nadie le dio la mano, nunca ningún político democrático le dio la mano. España se llenó de tiranos nazis, fascistas, de criminales de guerra, pasaron por Denia, pasaron por la Costa Brava, pasaron por toda la península, están enterrados allí. Y también están enterrados grandes tiranos, desde, por supuesto, Portugal, el Vaticano, con la ayuda del Vaticano. Y ahí está enterrado Batista, está enterrado Trujillo. Y hay una gran paradoja, ¿no? Que España se convirtiera en un cementerio de tiranos. Los 3 jefes de gobierno de la República en la guerra murieran los 3 en el exilio. Los 2 presidentes de la República murieran los 2 en el exilio. A Manuel Azaña lo tienen todavía ustedes muy cerca, aquí, muy lejos de España. Y la mayor parte de los jefes de gobierno, en lo que yo llamo la República en paz, del 31 al 36, murieron también en el exilio. El segundo presidente norteamericano, que llegó a España en unas condiciones diferentes, ya en un mundo en el que Franco pudo descansar, el PIB creció, la economía, algo que estaba, creo que, contado de una forma muy precisa, ya fue Nixon, en el año 70. En el momento de edad de oro, porque ya saben que Nixon después es el único presidente de Estados Unidos que tuvo que dimitir en la historia. Espero que con Trump, es mi sueño noble, pudiera pasar lo mismo. Pero Nixon es el único por el hacer Watergate, y cuando viene Nixon a España le han dicho está ya enfermo, pero el Mediterráneo es muy importante para nosotros. Todavía no ha caído Portugal, la dictadura. Está ya la dictadura de los coroneles allí. En realidad, el máximo asesor vicepresidente de Nixon se llama Spiro Agnew, que es descendiente de Grecia, que tiene que dimitir también por corrupción, antes que Nixon. Y Nixon, en sus filtraciones que hemos visto, también de la embajada, porque las he trabajado todas para el final, Nixon hace un informe, se lo da a Kissinger y dice: está peor de lo que me habían dicho. Se durmió en el coche y por la noche ni siquiera habló. Y dice, pero hay una cosa muy importante. Hay un príncipe ahí, alto, guapo, que habla muy bien inglés y al que vamos a invitar a Estados Unidos, a la Casa Blanca, porque quiero saber qué idea tiene de la transición futura o de cuando Franco desaparezca. Y en febrero fue Juan Carlos y Sofía, fueron a la Casa Blanca, estuvo el embajador, y en la filtración, en el informe, dice Nixon, no le he podido sacar prácticamente nada, porque estaba el embajador y ha estado cohibido. Pero le he dicho, usted no se preocupe por la democracia, sonría, sea simpático, que de lo otro ya nos encargaremos nosotros. Estas son palabras textuales que están en los informes de las embajadas, los intercambios del embajador con la Casa Blanca de aquel momento. Y el tercero, voy a ir cerrando ya el ciclo, que yo no hablo nunca más de 40 minutos. El tercero, y no hablo más de 40 minutos porque siempre tengo un principio que es, si está mal la conferencia, la gente dirá, pues, ha sido un rollo, pero ha sido corta. Y si está bien, la gente dirá, pues ha estado bien y además pues ha sido breve. Así que yo la voy a cortar, pero voy a cerrar antes de cerrar con 3 cosas muy importantes, voy a cerrar de esta continuidad, de esta permanencia de apoyo americano con Gerald Ford. Gerald Ford llega a España el 31 de mayo de 1975.
Recuerdan a Nixon, dimitió el vicepresidente sin pasar elecciones, pasó a presidente. Y había sido ya vicepresidente porque había dimitido Spiro Agnew. O sea que Ford tuvo la gran fortuna de llegar a presidente. Primero vicepresidente y después presidente sin haber pasado nunca elecciones. Cuando se presentó a las elecciones, en el 76 las perdió con Carter, porque en el 76, después del Watergate, un presidente republicano era muy difícil que ganara unas elecciones. Pero llega el 31 de mayo del 75. Y el 31 de mayo del 75 ya ha caído la dictadura de Portugal. Ya Franco le ha dicho a sus asesores, aquí no se repetirá el abril portugués. Ya ha caído la dictadura de los coroneles. Ya Franco ha dicho, aquí no vamos a tener un referéndum de monarquía que han echado al cuñado, no. Aquí no va a haber un juicio que hay después anunciado a los militares. Pero viene muy preocupado por el Mediterráneo. Kissinger le ha dicho, el Mediterráneo es clave. Han caído las dos dictaduras y la de Franco está a punto de caer. Y le dice a Franco, también de nuevo, documento de la Embajada de Estados Unidos, en las filtraciones de Wikileaks hay todavía más información. Y le dice, vengo de una reunión de la OTAN. Recuerden que España no estaba en la OTAN. Portugal era un socio fundador de la OTAN, la dictadura de Salazar. España no estaba en la OTAN. Y allí el canciller Smith, que era un canciller importantísimo en la socialdemocracia y que evidentemente está fraguando una transición en la que los partidos comunistas no tengan la importancia de los partidos socialistas, con gente nueva desconocida hasta ese momento, Soares en Portugal, Felipe González en España, le dice, Smith me ha dicho, presidente, ¿cómo un presidente norteamericano va a ver ya a un dictador agónico y una dictadura en agonía? Esto es lo que me ha dicho. Y Franco le dijo, está en los documentos, es que los países pequeños, Alemania, les podía imitar a Franco, pero no lo voy a hacer. Los países pequeños, Alemania, nos tienen envidia. A nosotros lo que nos interesa es el apoyo de Estados Unidos. Varios meses después, Franco murió. Quedaron el mito de que él no había estado nunca en el trabajo sucio. Quedó el mito de la austeridad. Sabemos, está en el libro, profundamente tratado, la trama de corrupción desde el principio hasta el final, el enriquecimiento familiar, sobre todo con los Martínez Gordú a partir de 1950. Este es un fenómeno clave en aquel momento. Y además, y este es un tema bastante importante, todo el mito de la Segunda Guerra Mundial, que ha sido recompuesto en los últimos años, y todo el mito, que es muy importante, del desarrollo económico, de la modernización, ¿no? Que también lleva ahora en TikTok a los jóvenes a decirles que en realidad Franco creó la seguridad social, fue el preámbulo de la democracia, todos estos mitos, que lo mejor es leer los libros, no solo biografías, sino otras biografías, pero yo ya sé que casi nadie lee, salvo lo que quieren leer, y a nadie quiere escuchar, salvo lo que quieren escuchar. Y entonces el mensaje del historiador al final es lecturas críticas del pasado, lean de forma crítica del pasado, en color, no en blanco y negro. Por supuesto, el pensamiento analítico, que es la dialéctica. Yo escucho a un señor que es una autoridad o no, pero tiene algo que decirme y si tiene cosas que me obligan a cambiar, yo las cambio. De nuevo, ese es el pensamiento analítico. Y comunicar con precisión. Sobre ese mito de la modernidad, en la que entró el Opus Dei, en la que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial le dijeron, hicieron un informe de la economía en el año 57, España está a punto de quebrar. Si no hay aquí un giro en la política económica, los falangistas no saben nada,
Ustedes necesitan economistas, ahí entraron los tecnócratas del Opus Dei. Carrero Blanco y Franco fueron al principio muy reacios a que entraran esos ministros, a que hubiera un cambio en la política económica. Después se recompuso. Franco una vez más reinventó la historia, él fue el artífice de la modernización, con costes sociales que no importan, 4,5 millones del mundo rural al mundo urbano, en ciudades sin agua corriente en los barrios, donde empezaron por primera vez a confluir unos nuevos sindicalistas de comisiones obreras, que era un sindicato diferente, con comunidades cristianos que por primera vez hablaban del socialismo, curas que por primera vez hablaban de los pobres, hablaban no de la iglesia de la cruzada, sino de una iglesia de reconciliación, pero que tuviera justicia social, libertad, todo aquello es muy importante. Y todo esto viene porque se ha montado una historia tan grande en torno a ese mito, que es la que ahora existe. Olvídense de la parte infernal, del infame pasado, de la represión, de las cunetas. Olvídense de eso, no. Lo que caracteriza a Franco es la modernización, la seguridad social, el desarrollo. Que voy a acabar contando un chiste, para que vean ustedes lo que realmente se estaba jugando en el año 77. Este chiste lo contaba Gabriel Cardona, que era un compañero de historia contemporánea, que estuvo de militar, era un militar en la Unión Democrática Militar, y que creo que resume a la perfección lo que es también el mito. En este caso, el mito del estratega, el mito del que todo controla. Y entra un ministro, el ministro de Finanzas, de Economía, a el despacho de Franco. Y le dice: caudillo, tenemos un informe que si no cambiamos la economía, España va a la quiebra. Y si España va a la quiebra, irá usted e iremos todos estos privilegios que hemos tenido, no los tendremos. Y tengo una idea. Declaramos la guerra a Estados Unidos. Estados Unidos nos monta un plan Marshall. Nos gana la guerra y a partir de ese momento, con el plan Marshall, recomponen toda la economía España, como han hecho con Alemania, con Francia, con todos los demás países. Y Franco le contesta: me gusta la idea, pero si dada mi habilidad militar ganamos la guerra, creo que este es el punto final de esta intervención. Me ha encantado estar con ustedes. Muchas gracias. Con esta lluvia, venir a ver a un historiador que les quería transmitir una parte importante de la historia de España. Encantado.